Amén. Damos lectura a la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Gloria al Señor. Dando un gloria a Dios. Puede sentarse. Amén. Y estaremos predicando bajo el tema cautivos dentro de la cueva. Cautivos dentro de una cueva. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga, amados hermanos, es terrible en la condición en la cual llega el estado del hombre al encontrarse en una situación difícil, afligidos, turbados, de llegar a un lugar que prácticamente la harían su casa. David era perseguido por Saúl y su alma estaba afligida, estaba turbado. Era él perseguido por Saúl para matarlo. Saúl se había empeñado en perseguir a David para acabar con su vida. Muchos de ellos, de los que estaban con Saúl, estaban igual decididos a perseguir a David para matarlo. Saúl se había encargado de decirle a todos que David se había levantado contra el rey. Y sabían ellos que David era aquel muchacho que había matado a Goliat, que le había arrancado la cabeza. Era aquel muchacho que tocaba el arpa. Era aquel muchacho que tenía el corazón, oiga, ese corazón dispuesto a servirle al Señor. Un corazón conforme al de Dios. Era aquel muchacho que les había dado victorias cuando salía a la guerra. Pero Saúl, empeñado en hacerle daño, en acabar con él, en quitarlo del camino, porque Saúl ya había sido desechado por Dios, y hallando gracia en David, en el corazón de David, que el Señor le dijo a Samuel, diciendo: he hallado uno conforme a mi corazón. Y cuando venía David de las batallas, de la guerra, salían y cantaban las mujeres de Israel y decían: Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. Desde aquel entonces que Saúl oyó aquel coro que cantaban las doncellas, las mujeres de Israel, se llenó tanto de envidia que dijo: a mí me dieron 1000 y a David 10,000. Solo le falta el reino. Oiga lo que dijo Saúl. Porque le entró envidia, porque Jehová estaba con David. Se empeñó Saúl,
oiga, en deshacerse de David. Se le había olvidado a Saúl, porque cuando Saúl se apartó y no cumplió la palabra que Dios le había dado, hubo un espíritu inmundo de parte de Dios para atormentarlo. Aquel joven David, que era un pastor de ovejas, que allá cuidaba el rebaño de su padre, allá con el arpa cantaba, pero cuando también venía la bestia, el león o el oso a querer devorar una de las ovejas, David salía a enfrentar al león, sea oso o sea león. David lo confrontaba y peleaba con esas bestias. Oiga, de allá de la nada, del anonimato, salió David, aquel muchacho que era íntegro delante de Dios y que tocaba muy bien el arpa. Cuando a Saúl se le fue enviado aquel espíritu inmundo para que fuese atormentado, dice que buscó un tañador y le dijeron: hay un hijo de Isaí que toca muy bien el arpa, podemos traerlo para que tenga paz el rey. Mandaron a buscarlo. Llegó David, llevó con su arpa, y cuando aquel muchacho empezaba a tocar el arpa, el demonio salía de Saúl y tenía paz. Pero no era el arpa, sino era quien tocaba el arpa, aquel hombre que estaba dedicado a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando él tocaba el arpa, el espíritu inmundo que estaba dentro de Saúl salía. Bendito sea el nombre de Cristo. Oiga, a Saúl se le había olvidado que David era aquel joven que cuando él llegaba y tocaba el arpa, él tenía paz porque el demonio salía. Después de eso viene David y va a ver allá a sus hermanos cuando estaban en guerra, cuando estaban en batalla. Y él se dio cuenta que había un incircunciso, un filisteo que estaba desafiando a los escuadrones del pueblo del Señor. Estando David ahí, dijo: ¿quién es este incircunciso que desafía al ejército del Dios viviente? Cuando todos estaban acobardados, hubo un hombre que dijo: yo saldré a la batalla, yo saldré a pelear. Él viene contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Gloria al Señor. Oiga, y después de que aquellas mujeres de Israel salían danzando cuando David venía del combate, de las batallas que salía, oiga, salían las mujeres cantando: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Oiga, desde que Saúl oyó eso, mire, se turbó. Desde que Saúl oyó eso, dijo Saúl: solamente le falta que le den el reino. Desde ahí le tuvo envidia. Desde ahí se llenó su corazón de coraje, de envidia, de odio contra David. Nunca más lo volvió a tratar igual. Bendito sea el nombre del Señor. Y empezó una persecución contra David, Saúl. Y aquel espíritu inmundo, por su soberbia, no lo dejó tranquilo. Oiga, se le olvidó a Saúl de que aquel joven les había dado victoria al pueblo de Israel. Desde ahí que lo empezó a perseguir. Y aparte de que Saúl había dejado la palabra, no había obedecido.
dijo Dios a Samuel: me arrepiento de haber puesto a Saúl. Oiga, para que Dios diga eso, me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. No ha obedecido mi palabra. Pero dijo: ya me he buscado otro mejor que él, que era David. Y ya lo sabía Saúl que él iba a quedar como rey. Le empezó, hermano, a tramar, a planear cómo deshacerse de David. David empezó a darse cuenta de que Saúl ya había cambiado con él. Y aquel demonio que lo atormentaba venía sobre él y se turbaba. Y entonces llegó nuevamente David a tocar el arpa. Y cuando estaba tocando el arpa, el demonio, el espíritu inmundo que tenía Saúl dentro de él, lo hacía turbarse y agarró una lanza y se la tiró a David para matarlo. Pero David la esquivó y salió huyendo. Desde ahí empezó David a huir de Saúl y de todos aquellos que Saúl envenenaba con decirles: David se me levantó, David se me ha levantado y quiere el reino. No, David nunca se levantó contra él, sino que fue Dios que le cedió el reino. Y mire, le di la introducción. Cuando David era perseguido, era afligido, una persona afligida, una persona que es amenazado de muerte, que lo andan persiguiendo por donde quiera que él iba, lo perseguían para matarlo. Unos que fueron sus compañeros, los mismos que eran soldados del ejército, vinieron a ser sus enemigos, porque Saúl se había empeñado de difamarlo y de decirle al ejército que su propio yerno se había levantado contra él y que tenía que ser muerto. David salía huyendo, y David llegó a un lugar que le llamaban la cueva de Adulán. En esa cueva, cuando él llegó, ahí había gente, pero gente despreciada, gente turbada, gente afligida, gente, hermano, que hasta locos estaban. Terrible, terrible. Vaya conmigo ahí a Salmos capítulo 142. Salmo 142. Veamos qué dice la escritura. Dice: petición de ayuda en medio de la prueba. Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observaba, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen,
porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú serás propicio. ¿Cómo se sentía David? O sea, dice, saca mi alma de la cárcel. Cuando una persona se siente afligida, turbada, está en una cárcel espiritual que no puede alabar, no puede adorar. Por eso le dice, saca mi alma de la cárcel. Pero está hablando de que se siente afligido, preocupado. No puede dejar de pensar en aquellos que quieren matarlo. No puede dejar de pensar por su vida. Él teme por su vida, está afligido, está turbado. Los pensamientos lo turban. Dice, por ahí aparecerá David con aquellos que un día fueron mis compañeros, que anduvimos juntos haciendo la voluntad de Dios en batalla y en guerra, pero hoy se han levantado contra mí. Oiga, qué terrible que sus propios compañeros se hayan levantado para matarlo por una calumnia, por lo que decía Saúl: David se me ha levantado y quiere el reino. No, fue Dios que ya te desechó, y por eso ha levantado a uno que quiere hacer la voluntad de Dios. Terrible. Ay, qué tremendo. Fíjense que David salió corriendo y huía. Iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, huyendo. Hasta llegó a meterse allá con los filisteos y empezó a hacerse loco. Empezó a dejar que se babear, que la saliva cayera por sus mejillas. Y cada vez que miraba a sus enemigos, porque ellos eran enemigos, se llegó a meter David hasta allá con los filisteos y se empezó a hacer el loco. Y decía, y este no es aquel que le mató a Goliat, y este no es aquel que le arrancó la cabeza. ¿Qué hace aquí? No, parece que David quedó loco. No, pero David sí estaba haciendo el loco, porque él tenía enemigos por todos lados. Ya Saúl su enemigo, sus propios compañeros su enemigo, los filisteos sus enemigos. Entonces dijo, de aquí, de alguna manera tengo que usar alguna astucia para hacerme loco y que no me maten. Empezó a dejarse correr la saliva por toda la barba, y dice que escribía en las paredes, puro loco, hermano. De ahí cuando lo vieron, oiga, después de que venía huyendo, mire que llegó a un lugar a esconderse, a la cueva de Adulán, donde mucho afligido se escondía, donde aquellos los despreciados de la sociedad, aquellos como por decir los vagabundos, aquellos que están atormentados, es como decir irse a meter a un manicomio. Dice que entró a la cueva de Adulán, y cuando vio, ahí había gente, pero que estaba turbada igual que él. Oiga, y ya David había sido, hermano, ungido por Samuel. Ya David había sido llamado, ya el Señor lo había escogido para rey. Oiga, aquel que había vencido a Goliat, aquel que le había arrancado la cabeza, aquel que le había dado tantas victorias a Israel, ahora se encontraba en la cueva de Adulán, afligido, turbado, porque lo habían amenazado de muerte. Y llegó a la cueva, y en la cueva, o sea, un refugio, buscando un refugio para que no lo maten. Y cuando llegó a esa cueva, los que estaban ahí adentro estaban igual que él, afligidos, temerosos, locos, unos hablando solo, unos escribiendo en la pared, otros escribiendo aquí, otros tal vez hasta jugando tenta, jugando jacks o jugando escondite, no sé. Pero todos los que estaban ahí eran gente que estaban turbados. En la cueva de Adulán había gente que estaba afligida. Oiga, ahí se encontraba aquel muchacho David, aquel que había dado grandes victorias a Israel. ¿En dónde estaba? Estaba en una cueva. Ay, aleluya, escapó, pero se fue a meter a una cueva. Ay, oiga, ahí estaban cautivos dentro de una cueva. ¿Cuántos están atrapados en una cueva hoy en día? ¿Cuántos están atrapados en una cárcel, afligidos? Gloria al Señor. Mire, aleluya, ¿cuántos no están, hermanos, ahí en esa cárcel, debilitados, turbados? ¿Qué me irá a pasar? Oiga, ¿qué me irán a hacer?
caminar. Oiga, me andan persiguiendo. No puedo ir para la esquina porque me están persiguiendo. No puedo, si me voy al norte, ahí me persiguen, ahí tengo enemigos. Si me voy al sur, también ahí tengo enemigos. Me voy al oeste, al este, donde quiera que yo vaya, tengo que andarme cuidando las espaldas por todos mis enemigos. Estaban turbados. Cualquiera se turba, hermano, pero él puso su confianza en Dios. Aleluya. Vea, hermano, cómo llegó el estado espiritual en el cual se encuentran muchos. Hay muchos que están turbados, pensamientos negativos. El diablo llega con pensamientos negativos. Oiga, su confianza tiene que estar puesta en Dios. Usted no depende del hombre. Usted no depende de lo que digan. Usted no depende de lo que anden levantando por ahí. Usted no depende de las calumnias. Usted no depende de aquel que le está tirando. No, usted depende de lo que Dios diga. Usted depende de la voluntad de Dios. Usted depende del Rey de Reyes. Usted no depende de la gente. Usted no depende de los hombres. Usted depende de Dios. Oiga, afligido David, y entró David a la cueva. Y cuando mira los que están ahí, tal vez entró David a esa cueva esperando que alguien le diera ánimo, que alguien le diga: no va a pasar nada, confía en el Señor. Él a lo mejor esperaba que de ahí mismo alguien se levantara y pudiera levantarlo a él. Porque alguien que está afligido y turbado, ¿cómo puede levantar a otro que está afligido y turbado? Terrible, ¿no? Alguien que está preocupado, alguien que está perdiendo el tiempo, alguien que no está centrado en lo que está oyendo, alguien que está pajareando, está ido, porque así estaban todos, están idos. Estaban en la cueva. ¿Qué hay en una cueva? ¿Qué hay en una cueva? Estaban cautivos en una cueva, afligidos, turbados, claudicando. Porque alguien que se encuentra en una cueva, la cueva en primer lugar es oscura, no hay luz. En las cuevas ahí lo que hay son animales, cucarachas. Ahí lo que hay son ratones, culebras, alacranes, arañas, sapos. ¿Qué es lo que se encuentra en una cueva? Ahí estaban en aquella cueva sucia, afligidos, turbados, pensando qué sería de ellos, pensando que iban a llegar sus enemigos a matarlos. Ahí estaban aquellos, los despreciados estaban en aquella cueva, aquellos que tenían problemas, aquellos que no podían levantar el ánimo, aquellos que ya el diablo les ha robado el gozo. Ahí están en una cueva. Todos estaban afligidos, todos estaban turbados. Pero David, el rey de Israel, el que había matado a Goliat, el que había dado victorias cuando salía al combate, a la batalla, a la guerra, y venía y regresaba con grandes victorias, ahora se encontraba escondido en una cueva, afligido, angustiado, y sin nadie alrededor que le pudiera dar ánimo, porque todos los que estaban alrededor también estaban afligidos, también estaban turbados. ¿Cuánta gente no está turbada? ¿Cuánta gente no está cargada? ¿Y sabe qué es lo que hacen? Se quedan en la cueva. Un hombre de Dios no se queda en la cueva. Un hombre de Dios escapa de la cueva. Un hombre de Dios sale de la cueva.
Pero ¿cuántos no están atrapados en una cueva? ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay un líder que los haga escapar de esa cueva. Muchos que están cautivos en esa cueva y dicen: si salgo de esta cueva, ¿para dónde voy? Y si voy para el norte, más cuevas hay, dice. Si voy para el sur, peor todavía, más cuevas. Al este, al oeste, y dice: no sé qué hacer. Y se quedan y se acostumbran y se acomodan a vivir en una cueva. Y estando en una cueva, aunque saben que en esa cueva no hay nada, se quedan acomodados a vivir, acomodados en esa cueva. El hombre de Dios no puede acomodarse a quedarse en una cueva. El hombre de Dios no puede quedarse ahí afligido, turbado, claudicando: ¿será de Dios que me quede aquí o no será de Dios? ¿Será que en esta cueva puedo quedarme hasta que el día que Cristo venga? No, el hombre de Dios no puede permanecer afligido. El hombre de Dios no puede quedarse turbado en esa cueva. El hombre de Dios levanta su semblante, se sacude el polvo y sale de esa cueva. Qué tremendo. Dice David que estando en la cueva, al ver que todos los que estaban ahí estaban en la misma condición que estaba David, en la misma condición. Hay momentos, oiga, que uno también está pasando por la zaranda, por el proceso, pero aún así tenemos que tener palabras de ánimo para levantar a otro. Pero hay gente que no quiere oír palabras de aliento. Por más palabras de aliento que le des, él sigue atrapado en esa cárcel de aflicción, de turbación, de problemas. Se cargan más que por más palabras que le dé, ellos no quieren salir de esa cueva. Usted no puede quedarse en esa cárcel todo turbado, esa cárcel espiritual que te está consumiendo. Porque eso consume, la preocupación consume. La preocupación te debilita. Gente que está preocupada, gente que está pensando tanto por lo que le está sucediendo, gente que está turbada, eso te consume, eso te roba el gozo, te roba el ánimo. Oiga, y una persona así, una persona así corre peligro su vida espiritual. Corre peligro porque esa persona ya no es la misma, porque está turbado, le está poniendo más atención al problema, le está poniendo más atención a esos pensamientos negativos que el diablo le tira, y está siendo consumado, se está consumiendo tus huesos, estás quedándote en esa cueva, en esa cárcel, afligido y turbado, y estás perdiendo la batalla. No puedes quedarte ahí. Usted conoce a Dios, usted sabe que Dios tiene poder, su confianza tiene que estar puesta en el Dios del cielo. Usted no ve una persona afligida, una persona con problemas. Eso lo puede ver uno con gente que no conoce a Dios. Una persona que no conoce a Dios y que está pasando por problemas. Una persona que no tiene confianza en Dios, que no sabe pues que su problema y que toda su angustia y que todo eso, que hay uno que puede darle paz en medio de la angustia. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo la doy. ¿Por qué? Porque en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, Dios te da paz. Porque sabemos que Él nos librará de toda esa aflicción. Pero hay gente que no está atrapada, está cautiva en la cueva. ¿Cuántos no se han quedado cautivos en esa cueva?
¿Y quién es el líder de esa cueva? En la cueva hay oscuridad. En la cueva lo que hay son animales, insectos, arañas, cucarachas, sapos, ranas, culebras, ratones, ratas. Que lo que hay en una cueva. Usted no puede quedarse en una cueva afligido, turbado, diciendo qué es lo que se mueve aquí, qué es lo que no. El que es de Dios, el que es de Dios no puede quedarse en una cueva. David llegó a esa cueva buscando refugio. Usted no puede buscar en una cueva refugio. Y más que cuando llegó a esa cueva, todos los que estaban ahí tenían el mismo problema: turbados, afligidos, angustiados. Y este salmo del 142 sale del corazón de alguien que está profundamente angustiado y agobiado por una situación desesperada. Aunque el salmista está sufriendo la soledad, oiga, sin el apoyo de ninguna compañía ni solidaridad humana, el Señor todavía sigue siendo su refugio, su amigo, su ayudador, cuando los creyentes están afligidos y oprimidos. Más bien que permanecer en el silencio, deben clamar a Dios, quien se ha comprometido a ser el consolador y ayudador de ellos en tiempos de necesidad. Oiga, estaba afligido David y en toda su angustia y en todo lo que él estaba pasando, porque alguien que es amenazado de muerte sufre una terrible angustia, hermano. Una terrible angustia. Muchas veces a mí me amenazaron de muerte. Muchas veces yo no podía salir por un lado porque tenía enemigos. Salía por otro lado, tenía enemigos. A cualquier lugar que yo fuera, tenía enemigos. Y tenía que andarme cuidando las espaldas, porque tenía enemigos. Enemigos de muerte, que no me andaban buscando para darme un abrazo o para decirme, ahí dejemos esto. No, tenía enemigos a muerte que me andaban buscando para matarme. Como hoy en día hay gente que quiere verlo muerto a usted espiritualmente. ¿Sí? Hay un enemigo que quiere matarlo, que quiere destruirlo. Y si no puede destruirlo físicamente, lo quiere matar espiritualmente. ¿Cómo? Tirándole veneno a la mente, levantándose el enemigo para que entre en preocupación. Y alguien preocupado casi ya no ora. Y alguien que le decía yo la otra vez, sin gozo, no tiene ánimo de nada. Lo que pasa es que el peligro que corre la persona cuando está siendo turbado y afligido y zarandeado, corre peligro cuando deja de orar, cuando deja de asistir al templo, cuando se aleja de sus hermanos, cuando se aleja de la congregación. ¿Qué es lo que está esperando? Cuando alguien se aleja de la congregación, se aleja de la oración, se aleja de Dios porque se siente turbado, es cuando más debería de acercarse a Dios. Cuando estés turbado, no te alejes. Cuando estés turbado, estés afligido, no te alejes de Dios. Alguien turbado y afligido, lo que el diablo está haciendo es meterte en una cárcel de opresión. Terrible.
Porque el diablo te puede aprisionar y te puede tener cautivo en esos pensamientos de que te están buscando para matarte, de que se han levantado tus enemigos con calumnias, que se han levantado gente para destruirte. Usted no puede quedarse en esa cueva, en esa cárcel cautivo. No. Usted no puede quedarse así. Cuando el enemigo se levanta, lo que usted tiene que hacer es doblar sus rodillas. Cuando alguien se levanta de esta manera para aprisionarlo mentalmente y tenerlo cautivo, preocupado, no, venid a mí, dice el Señor, traigan todas sus cargas, echad sobre mí toda vuestra ansiedad. Vengan a mí los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Qué tremendo el estado, la condición en la que se puede encontrar una persona cuando es amenazada de muerte. Y lo más preocupante, ¿sabe? Por aquellos que uno ama, o aquellos que usted les brindó la mano. Lo más terrible es que viene la turbación cuando los que un día caminaron contigo son los que te están tendiendo una trampa para matarte. Lo más terrible es que aquel que un día caminamos juntos, que caminaron juntos, Saúl y David caminaban juntos. Oiga, los compañeros, los soldados de David, aquellos que salían juntos a la batalla, hoy en día estaban buscando para matarlo. ¿Quién no puede turbarse así? Y terminó en la cueva de Adulán, con todos aquellos que también estaban afligidos, aquellos que desecha la sociedad, aquellos borrachitos, aquellos que viven en el mundo allá donde nadie los quiere, aquellos, esa gente que nadie quiere, que la sociedad no los quiere, aquellos, los despreciados, estaban en la cueva de Adulán. Los despreciados. Pero David, que era un muchacho conforme al corazón de Dios, estaba en la cueva. Estaba David, aquel que había dado victorias a Israel. Estaba David, aquel que había arrancado la cabeza de Goliat. Estaba ahí. Aquel que ya había sido ungido para ser rey de Israel se encontraba afligido, agobiado, turbado en la cueva de Adulán, y todos los que le rodeaban estaban igual. ¿Será que podría salir algo de ahí? Porque él llegó para que alguien le motivara, alguien lo levantara, pero no había nadie quien lo motivara. Pero, ¿sabe? De ahí sacó David aquella oración, diciendo: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Es que en el tiempo de aflicción, en el tiempo del zarandeo, cuando viene la prueba, cuando está viendo el proceso, cuando viene la traición de tus compañeros, entonces vamos a buscar a Jehová. En el Salmo 57 y verso 1, David hace una plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Ahí cuando Saúl empezó a perseguirlo, cuando huyó David de delante de Saúl a la cueva, dijo David: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece.
Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de los que me acosan. Dios enviará de su misericordia y de su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre los hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. David estaba afligido, David estaba agobiado, turbado, al ver que en el cual él se encontraba, y los compañeros que estaban en la cueva, oiga, estaban de la misma manera, en la misma condición. Dijo: a mí nadie podrá darme una palabra de ánimo, pero conozco a alguien a quien yo puedo acudir. Conozco a alguien que me puede dar paz en medio de la tormenta. Conozco a uno que puede sacarme de esta cueva. Conozco a alguien que puede sacar mi alma del cautiverio, de la cárcel, de aflicción. Ay, Shamaya, soja la vasaya. Bendito sea Dios. Y empezó a clamar a Dios, porque él sabía que tenía gente, que sus mismos compañeros lo perseguían para matarlo, y los que estaban con él estaban afligidos. Los que él había encontrado adentro, dijo: bueno, alguien tiene que levantarse en esta cueva. Alguien tiene que levantarse para levantarles el ánimo a estos que están afligidos, de lo menospreciado, de lo vil, de aquello que nadie quiere. De aquí el Señor formará un ejército. Esa cueva vino a ser una escuela para guerreros. De ahí se levantaron 400 hombres que un día estuvieron afligidos, que un día estuvieron desesperados, turbados. El Señor de ahí levantó 400 guerreros que David lo formó para salir al combate. Oiga, los que estaban ahí, ya la cueva de Adulán era famosa. Ahí llegaba todo el afligido, el turbado. Es como llegar a un manicomio. ¿Cuántos han ido a un manicomio? Yo no solo he ido, he estado allí. En un manicomio usted lo que ve es gente hablando sola, gente hablando con una persona imaginaria. Ahí lo que hay, hermano, un montón de locos hablando solos. Gente que piensa que está haciendo algo y no está haciendo nada. Oiga, llegar a la cueva de Adulán era como irse a meter a un manicomio. Ahí llegó David y dijo: Dios mío, yo estoy afligido, pero estos están peores que yo. No, yo esperaba una palabra, alguien que me levantara el ánimo. Yo esperaba a alguien que me dijera: oiga, levántate. Oye, no había nadie que podía darle una palabra de ánimo. Oiga, pero dijo David: bueno, de aquí tenemos que formar algo. Oiga, nos han despreciado, la sociedad nos ha despreciado, nadie nos quiere, piensan que nosotros no valemos nada ya. Ay, este no puede ni predicar ni hablar porque no tiene teología,
no tiene hermenéutica, no tienen estudio bíblico, no tienen nada. Dice, ay, no les crean, el grito tienen nada más. No, se equivocaron, porque de lo vil, de lo menospreciado, de aquello que no sirve para el hombre, para la sociedad, para el gobierno, de ahí es donde Dios se manifiesta, ahí es donde Dios se glorifica, porque de aquello que no sirve para el hombre, de ahí levanta Dios aquello para avergonzar a los sabiondos, aquellos que se creen más que el otro. De ahí formó David. En vez de ser la cueva de los afligidos, se había convertido en la escuela para los guerreros. Usted no ve que hay gente que nos desprecia. Usted no ve que hay gente que dice, ese no tiene llamado. Usted no ve que hay gente que dice, a ese saber quién lo puso y quién lo llamó. Yo le pudiera hacer la pregunta, ¿y a vos quién te llamó? Porque muchos hoy en día, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de fulano, yo soy de sutano. Y usted puede ser y seguir al hombre al que usted quiera, pero yo soy de Cristo y sigo a Cristo y sigo la palabra. Porque, oiga, hay gente que dice, ese hermano que está ahí, él mismo se puso, dice. Oiga, y ese hermano que está ahí no lo han presentado. Así me dijo alguien una vez. Y decía, bueno, porque yo les hice una pregunta. Y les dije, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién soy yo para ustedes? Pero no por jactancia, Dios reprenda al diablo. Porque yo aquí no he llegado ni siquiera a inútil. Ni a inútil he llegado. Y les hice una pregunta, le dije, ¿quién soy yo para ustedes o cómo me consideran ustedes? Y dijo el varón, dijo, primer lugar, usted no es pastor. Porque el pastor tiene que ser llamado por Dios. Dije, es cierto, tiene que ser llamado por Dios. Y a usted no lo han ungido. A usted no lo han presentado. A usted no le han echado aceite. Y dije, todo lo que usted dice tiene razón. Y primer lugar también dijo él que tiene que ser llamado por Dios. ¿Y cómo usted sabe que Dios no me llamó? Pero digo, pero usted no es nada. Le dije, muy bien, todo lo que usted dice tiene razón, pero algo sí voy a decirle. Aunque no tenga título, aunque no me hayan echado aceite, aunque no me hayan presentado, aunque diga usted lo que quiera, voy a seguir trabajando para el Dios del cielo. Voy a seguir predicando la palabra. Tengo 2 rodillas, tengo intimidad con Dios, hablo con Dios, aleluya. Y aunque nadie acepte tu llamado, usted sabe quién lo llamó. Sí, porque hoy en día el hombre tiene la sombra del hombre. Muchos andan buscando la sombra. Ay, la sombría. Muchos andan buscando, el respaldo de los concilios. Y los concilios lo que hacen es robarle lo que tiene. El concilio lo que hace es, a ver, quiere pertenecer al concilio que yo tengo. Dice, ok, ¿qué tiene ahí? Tiene $10,000, tiene una van, tiene instrumentos, tiene silla. Ok, todo lo tiene que pasar al nombre del concilio, le dice. Y después tiene que estarle mandando el diezmo de diezmo y ofrenda, el diezmo de ofrendas. Y eso es un concilio. Para eso es un concilio. No, yo no busco sombría de hombre. Yo lo que busco es trabajar para el Dios del cielo. Oiga, ahí estaba David en la cueva y nadie daba nada por ninguno de esos de ahí.
¿Cómo ustedes van a pensar? ¿Cómo ustedes van a pensar que de la cueva de Adulán vayan a salir gente? De ahí van a salir príncipes, van a salir reyes, van a salir soldados aguerridos. No, hombre, si ahí de la cueva de Adulán, ahí lo que hay es loco. Ahí están los despreciados, los afligidos. ¿Cómo es que ellos van a levantar? No, si ellos hasta solo hablan, ellos no tienen ni estudio. De la cueva de Adulán no va a salir nada. Sí, para el hombre tal vez, para aquellos que te quieren ver aplastado, para aquellos que te quieren poner el pie en el cuello, pero para Dios no. Para Dios es diferente, porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. De la cueva de Adulán salieron los soldados, salieron los valientes de David. Usted sabe que los soldados, los valientes de David, dice que cuando peleaban, dice que cuando empuñaban la espada, dice que la espada les quedaba pegada en la mano, que no la podían despegar después. No podían despegar la mano de la espada. ¿Sabía usted que los valientes de David que salieron de las cuevas de Adulán, de aquellos que estaban afligidos, de aquellos que estaban atormentados, de ahí salieron los valientes? Dice que cuando peleaban tenían cara de león, se les mostraba cara de león. Eran los valientes de David. ¿De dónde salieron? De la cueva de Adulán. No, hay gente que nos va a despreciar. No, es más, hay gente que nos menosprecia. Hay gente que nos hace a un lado y dice: ¿qué va a andar usando Dios a este? ¿Qué va a andar usando Dios a esta? Sí, así. Y a estos, ¿quién los puso? Dice: estos buscando fama andan, dice. Oiga, ¿sabe qué? Usted lo que tiene que hacer, ore por ellos, bendígalos. Y qué bueno que hablen así, porque cuando hablan así es cuando Dios está confirmando lo que quiere hacer con nosotros. Sí, es que hay gente que cree que solo ellos pueden. Hay gente que ellos creen que son los únicos. Hay gente que cree, hermano, que solo ellos son los que se van a salvar. No, no es así. Para Dios todos valemos igual. Oiga, de ahí, de esa cueva, David formó un ejército. ¿Por qué? Porque llegó alguien que tenía el corazón conforme al del Señor. Alguien que conocía a Dios, que en un momento afligido, llegó en ese momento de persecución, no tenía soldados, no tenía a nadie. Pero ¿qué fue lo que hizo? Ahí mismo hizo un discipulado ahí en la cueva. Qué tremendo. Qué tremendo, porque ese es el liderazgo de una persona que empieza a discipular y a enseñarle a los demás a consagrarse, a afirmarse, para que usted sea un valiente del Señor. Y que cuando venga la prueba y la angustia, usted pueda pararse firme y no vuelva a la cueva de Adulán. Porque la cueva de Adulán era famosa, donde llegaban aquellos, los menospreciados, los pobres, los que estaban endeudados, los locos, aquellos que no tenían dónde quedarse. Llegaban a la cueva, aquellos donde eran menospreciados. Allá estaban aquellos. Pero ahí que llegó David, dijo: no, yo no creo que pueda permanecer mucho tiempo en esta cueva, turbado, afligido. No, mire, dentro de aquella cueva podrían salir algo bueno de allí. Diría David: ¿será que de aquí puedo yo formar soldados? No. Aquí tal vez la gente nos menosprecia. Dice: ¿y dónde está el hermano fulano? ¿Y cuántos tiene por ahí? 2, 3.
No, hombre, si ahí no, de ahí no va a salir, de ahí no va a salir nada, porque a él no lo llamó Dios. Y muchos tiran ese veneno, a él no lo puso Dios. Y muchos se están poniendo y empiezan a tirar un montón de maldiciones, porque el que más le va a hacer la guerra aquí son los mismos cristianos, los mismos pastores, los mismos líderes. Le van a hacer la guerra a usted, menospreciándolo, diciendo: este no tiene nada, este lo que quiere es fama, esto lo que él se puso, a él no han orado por él. Mire, Dios reprenda al diablo. Usted lo que tiene que hacer, hermano, es doblar sus rodillas y decirle: Señor, aquí estoy para lo que tú quieras, solamente usa mi vida, porque la gloria es tuya. Ay, Dios, ¿qué podrá hacer este? Decían de David. David había entrado en una cárcel tremenda. Hay personas que están pasando o que han pasado angustias terribles y quedan encerrados en esa cárcel espiritual. Cuando una persona entra en esa cárcel espiritual y dice: no tengo que comer, se me acabó lo que tenía, y empieza la preocupación. Usted tiene que preguntarse: ¿dónde está tu confianza? ¿En dónde está su confianza? Porque a veces ponemos la confianza en el hermano, en el amigo, en el familiar, de que él va a suplir. No, nunca ponga la mirada en el hombre, porque todos los que hasta hoy en día han puesto la mirada en el hombre se convierten en títeres del hombre, porque el hombre los maneja a su antojo. No, nunca ponga la mirada en un hombre, porque el hombre falla. El hombre falla. Usted no tiene que poner la mirada en el hombre, porque el hombre es perverso. El corazón del hombre es perverso. La mirada tiene que estar puesta en el blanco, en el consumador, aleluya, en el Dios altísimo. Oiga, qué terrible que nosotros pongamos la confianza en un hombre. Ay, hermano, ¿a cuántos de ustedes los han traicionado? Que hay gente que dice: yo estoy con usted, hermano. Yo he oído de muchos me han dicho: yo estoy con usted, hermano. Pero desde la primera vez que me dijeron: estoy con usted, y no estaba conmigo, dije: no, dije, mi confianza no puede estar en una persona. Mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Porque el día que usted ponga la mirada en el hombre, el día que usted ponga la confianza en el hombre, que usted confíe en aquel que le dijo: si usted no tiene, yo tengo para ayudarle, desde ese día usted ya no tiene nada. Porque David dijo, aleluya, David dijo: yo no he visto justo, aleluya, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El justo nunca será desamparado. Oiga, de la cueva de Adulán salió un ejército tremendo. Hay gente que se ha quedado cautiva en cuevas y que no han podido salir, porque el mismo que habla de libertad está cautivo. El mismo dirigente de esa cueva está cautivo. Hablan de libertad cuando ellos mismos están cautivos. Hablan de una libertad de la cual ellos no viven, porque están encadenados. Es lo terrible de permanecer en un lugar, hermano, que en vez de ser iglesia, en vez de que haya libertad, están cautivos. Se ha convertido en una cueva del diablo, una sinagoga de Satanás,
que muchos quedaron atrapados. Usted sabía que hay gente de Dios que están atrapados en una cueva, que están cautivos en una cueva. Hay gente de Dios que se guardan para Dios, pero quedaron cautivos por el sentimiento dentro de una cueva del diablo, por el dirigente. Mire, David llegó a la cueva, pero dijo, cuando él vio que estaba cautivo ahí, cautivo en su aflicción, en la turbación, en el problema, dijo, yo no pienso quedarme en esta cueva. Es que así deberían de hablar los hombres de Dios, porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, no puede quedarse en una cueva. No puede quedarse en una cueva. Se lo repito, no puede quedarse en una cueva. El hombre de Dios, palabra de Dios, oye. El hombre de Dios no puede quedarse donde en una cueva le están extraviando del camino. El hombre de Dios no puede quedarse en una cueva. Por eso, ¿cuántos no vemos hoy en día que están cautivos? Cautivos, hermano, en una cueva. Eso es lo más terrible que puede haber, hermano. Que usted conociendo la palabra, usted conociendo la escritura, usted se quede cautivo en un lugar, oiga, en un lugar que ya no es iglesia, dejó de ser iglesia, sino que se ha convertido en una cueva. ¿Por qué se convierte una iglesia en una cueva? ¿Sabe cuándo se convierte así? Cuando empiezan a hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Cuando empiezan a extraviar la palabra. Es más, usted ha oído cuando dicen que a la palabra de Dios no se le quita ni se le pone. Hay muchos pastores hoy en día que en vez de tener iglesias son cuevas. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Primer lugar, cuando a la palabra no le predican lo que dice la Biblia, lo que dice ahí le están quitando, porque no están alimentando al pueblo. Se va convirtiendo en una cueva. ¿Cuándo se convierte en una cueva una iglesia? Cuando ya apagan las luces de colores. No, las luces, y ponen luces de colores y empiezan a echar humo. Como una discoteca. ¿En qué se convirtió? En una cueva. Una cueva para animales. Se convierte una iglesia en cueva. ¿Cómo? Cuando deja la palabra. Porque hay gente que llega afligida por el pecado. Hay gente que llega a la iglesia afligida por el pecado. Dice, hermano, yo le fallé al Señor, cometí ciertos pecados, mire, me emborraché, me drogué, y vienen afligidos a querer sanarse espiritualmente, arrepentidos. Pero cuando llegan se dan cuenta que llegaron a una cueva donde hay un lobo pastoreándolos. Es que en la cueva lo que hay son animales. En la cueva hay bestias, animales. Y un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien que ama a Dios, no puede quedarse en una cueva. Terrible. Hay gente, hermano, que llega cautiva, que está haciendo, mire, gente que busca a Dios y busca una iglesia, gente que le han hecho hechicería, gente, mire, hay gente que está diciendo, mire, que está diciendo que les han hecho hechicería, brujería, mire, que necesitan liberación. Pero hay gente que en vez de buscar una iglesia de sana doctrina, que le prediquen la palabra, que reprenda al diablo, que mire, reprenda a los demonios, que reprenda al infierno, aleluya, para que sean libres, se van a meter a una cueva. Hay que estar en un lugar donde se reprenda al diablo, donde se reprenda a los demonios. Echemos fuera a los demonios. Aleluya. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Que el Señor reprenda al diablo con la brujería. Que el Señor reprenda al diablo con la hechicería. Fuera, fuera. Aleluya.
Aleluya. Vea lo que dice Lucas capítulo 4 y verso 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los que estaban en las cuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que están cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los que están oprimidos por el diablo, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Ah? No es posible que de una iglesia usted salga cargado, salga más bien atado. Hay gente que llega a las iglesias, pero en vez de ser libres, en vez de ser liberados, salen atados con demonios porque han llegado a una cueva. No, busque una iglesia donde se le predique la palabra, donde haya liberación, donde haya, hermano, milagro. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Qué terrible llegar a una cueva y usted buscando liberación, y en vez de ser libre, sale atado por el diablo, sale atado a la pornografía, sale atado al deseo de la carne, salen atados porque llegaron a una cueva. No, pero aquí no es una cueva. La iglesia cristiana pentecostés de sana doctrina, no, aquí hay libertad. Aquí echamos fuera al diablo, al santero, al brujo, al hechicero, en el nombre de Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón no había en la cueva cuando llegó David? Oiga, cuántos quebrantados, cuántos enfermos no había ahí. Oiga, ahí había gente enferma, habían oprimidos, ahí había gente, hermano, en esa cueva que ya lo que deseaban era la muerte ya. Sí. Es que cuando uno llega a una de esas cuevas, lo que dice: bueno, aquí me voy a morir, yo aquí me quedo. Yo aquí me quedo, yo no me estoy meneando, yo no me estoy yendo. Aunque digan lo que digan, aunque me pastoree el diablo, dice, yo aquí me quedo. Dice. Esa es gente que no le ha amanecido todavía el evangelio. Esa es gente, oiga, esa es gente que mezcla el sentimiento con la palabra, con lo establecido por Dios. Pero dice que, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Hasta la familia llegó a buscar a David en la cueva de Adulán. Su padre, sus hermanos dijeron: David, ¿qué haces aquí? Mira a tu alrededor, David. Usted es un hombre de Dios para quedarse en esa cueva. Llegaron y le vieron y le dijeron: David, mira a tu alrededor, ¿qué vas a hacer aquí? Un hombre de Dios no puede quedarse en un lugar así. Llegó su padre y llegaron sus hermanos. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Mire, oiga, ser jefe de afligidos, de turbados, ser jefe de aquellos que estaban en amargura de espíritu. Imagínese usted, ¿y usted jefe de quién es? De todos estos afligidos que andan conmigo. ¿Y usted jefe de quién es? Lo hicieron su jefe, lo hicieron su líder. Pero, oiga, pero el líder se encargó de ese espíritu de amargura, echarlo fuera. Y echar fuera aquel espíritu de aflicción que los estaba turbando. Porque alguien tiene que darle una palabra y decirle: ponga su mirada en Cristo, su confianza en el Señor, que la aflicción que está pasando, oiga, el Señor va a hacer la obra.
y fue jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Vea, después de que David fue jefe de todos aquellos afligidos, salieron de ahí. Entraron afligidos, entraron turbados, entraron en esa cueva, ahí todos oprimidos por el diablo. Pero David se encargó, orando al Señor, oiga, que tuviera misericordia de él y de los que estaban con él. Y salieron de aquella cueva de aflicción, salieron como soldados valientes para enfrentar a sus enemigos. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre, aleluya. Aquella cueva de Adulán, todos la conocían, era famosa, era una cueva de aquellos que llegaban a llorar, de aquellos que llegaban a pedir plegaria, y como que llegaban ya a ese lugar como a dejarse morir. Usted no puede dejarse morir, sea la prueba que sea. Oiga, la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Oiga, usted no puede dejarse morir así. No hay problema, no hay desierto, no hay proceso que Dios no pueda ayudarte. El proceso no es para matarte, la prueba no es para matarte, la prueba es para que usted aprenda a depender de Dios y no del hombre. La cueva de Adulán, conocida como la cueva de amargura, la cueva de aflicción, David la convirtió en la escuela de los guerreros. Póngase en pie. Cualquier situación que usted esté pasando, cualquier problema, tal vez te sientes turbado, afligido, y que ese espíritu de amargura te ha llenado tu corazón. Estás preocupado. Yo vengo a decirte que salga de esa cueva en el nombre de Jesús. Salga de esa cueva. No te quedes atrapado en la aflicción. Hay un Dios poderoso que vino a libertar al cautivo, que vino a liberar al oprimido. Usted no puede quedarse en esa cárcel espiritual, atrapado, preocupado, porque el diablo vino para matar. Y a muchos los tienen en esas cárceles, oprimidos, afligidos. No, yo vine a decirte que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la Escritura. Salga de esa cueva. Si no te predica la palabra de verdad, ¿qué haces en esa cueva? No te quedes en esa cueva. Si estás en una iglesia
donde apaga las luces, tienen luces de colores, echan humo, no te dicen la verdad, no te predican del pecado, no reprenden al diablo, los demonios. Salga de esa cueva. Si estás en un lugar donde no te predican la palabra de verdad, santidad por dentro y santidad por fuera, salga de esa cueva. Dijo Dios a Jeremías que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Hay gente que está orando por su pastor, está orando por esa cueva. No, oiga, mejor salga de esa cueva y no toque lo inmundo. Salga corriendo, escape por su vida. Si está en un concilio donde le han mentido, donde no le dan cuenta del fondo que hace en esa cueva, mi Dios, así eres tú. Aquí está. Aleluya. Debemos mover. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Te adoraré. Oh Señor, te adoramos. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. José Ignacio está pidiendo oración. Aleluya. Pide oración por su mamá, Marina Fernández, que está hospitalizada en el hospital con el diagnóstico de cálculo de la vesícula desde Venezuela. Oramos, Padre y buen Dios, te pedimos, Señor, por la mamá de José Ignacio, por Marina Fernández, que está en el hospital con el diagnóstico de la vesícula. En el nombre de Jesús de Nazaret, pon tu mano, Señor, de sanidad. Para ti no hay nada imposible, Dios del cielo. En esta hora, Señor, clamamos a un Dios grande, al doctor de doctores, doctor por excelencia. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que sanes, Señor, a Marina Velázquez, si es tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria al Señor. Oramos también por Rosemarie Merced, por sus 4 hijos. Padre y buen Dios, te pedimos, Señor, por los 4 hijos de Rosemarie Merced, en el nombre de Jesús. Tú conoces la situación, Padre amado, tú sabes la situación. Y en esta hora, Señor amado, te pedimos que seas tú, Señor, obrando en los hijos de ella. Si no conocen la palabra, si no conocen el evangelio, te pedimos en esta hora, Señor, por medio de esta oración, que llegues, que proveas un medio, envíales un mensajero, un evangelista, un siervo tuyo que les hable la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Oración por mi vida, dice también desde Argentina, a Guadacarí Orellano. Padre y buen Dios, te pedimos, Señor, oración. Quiere Guaradí Orellano, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Tú conoces la vida de esta hermana, Señor, de esta muchacha. En el nombre de Jesús, tú sabes lo que está pasando. Tú sabes, Señor, dentro de su interior lo que está viviendo, lo que está pasando. En esta hora te pedimos por su familia y por ella, para que tú te glorifiques y que la palabra que haya oído, Señor, en esta hora haga el efecto para el cual tú la has enviado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Oramos también, gloria al Señor. Oramos por Reina. Y Reina dice, gloria al Señor,
Hijitos, oración para que toda incredulidad sea quitada de mi vida y toda obra de las tinieblas contra mi vida y hogar sea destruido. Entendimiento a su palabra, fe. La fe no me falte, unción para orar y ayunar, fuerza para perseverar. Mi corazón esté firme en Dios, su palabra firme en mi corazón. Salvación de las familias Rodiel, Curiña y Casas Rodiel. Amén. Padre y buen Dios, te pedimos por reina en esta hora, Señor, que tú le des fe, que tú le des fortaleza, que tú le des entendimiento, que tú le des, Padre amado, sabiduría, que tú le des el entendimiento, el conocimiento de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Glorifícate en la vida de ella como en su familia, Padre, y en cada petición que hay en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos también, gloria al Señor, por Betty Rojas. Oración para Belén y Matías, por conversión, salvación, protección y sanidad. Salvación y liberación de ocultismo para Elena, Mayra, Nancy, Marcelo, Diego, Franco, Cristian, Ana, Natalia. Ay, Dios mío, mire, Padre, en esta hora pedimos, Señor, oración por la petición de Betty Rojas, Padre, por salvación y liberación de ocultismo, por Helen, por Mayra, por Nancy, por Marcelo, por Diego, por Franco, por Cristian, por Ana, por Natalia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre amado, que rompa la cadena de ocultismo, que rompa la cadena de brujería, en el nombre poderoso de Jesús. Libéralos. Libéralo, Padre, en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible. En esta hora te lo pedimos, Señor. Quiebra las cadenas. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Gloria al Señor. Oración por mí, hermano. Aquí estoy sin dormir viéndolo. Gloria al Señor. Pedimos por la situación de nuestro hermano Gerardo. Oración por mí, dice el hermano. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, en la vida del hermano Gerardo. Padre, que seas tú, Señor, dándole la victoria. Padre, tú que conoces toda la cosa, tú que conoces lo que hay, Padre, en lo más profundo, te pedimos, Dios del cielo, que seas tú, Señor, obrando en la vida de nuestro hermano para la gloria y honra de tu nombre. Oh, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Bendito sea. Oh, aleluya. El Dios del cielo no ha cambiado. Dios no cambia. Él sigue teniendo el mismo poder. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación alguna. No, Él sigue siendo el mismo, el todopoderoso, el alfa y la omega, el principio y el fin. Oh, gloria al Señor. A Él damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Milagroso, abres caminos. Aleluya. Luz en tinieblas. Oh, gloria a Dios. Dios, así eres tú. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por hablarnos esta noche, Señor. Señor, vamos agradecidos, Señor, con todo lo que tú estás haciendo, Padre. Señor, creemos en todo lo que tú nos has hablado y lo que nos has revelado, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos has mostrado, Padre. Grandes cosas el Señor quiere hacer contigo. No lo olvides. Nunca le dé la espalda al Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Dios en esta hermosa madrugada pues nos ha hablado de una manera especial. Creemos que Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Amén. Así que vamos a orar.
Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.